Bueno, muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias a la Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba por la invitación y permitirnos realizar este simposio de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. El tema que nos convoca es la vacunación de COVID para los pacientes oncológicos y el título era Lo que sabemos hoy y lo que tendremos mañana. Para eso es necesario hacer una pequeña introducción, un recordatorio de cuál es la magnitud del cáncer en la salud pública. La incidencia del cáncer, si uno compara con los países, con el resto del mundo, vemos que la incidencia de cáncer en nuestro país tiene una incidencia media a alta. Pero cuando observamos el mismo mapa de la mortalidad, ya los resultados no se asemejan a los países desarrollados y esto nos muestra un resultado diferente con este endpoint importante que es la mortalidad. A la vez, porque además de los números de incidencia y mortalidad que recién les muestro, tenemos otro factor que la incidencia está en aumento, está creciente, y eso se debe al aumento de los factores de riesgo relacionados al estilo de vida, es decir, los factores de riesgo modificables, y a los cambios estructurales de la pirámide poblacional con el envejecimiento de la misma. Además que tenemos entonces un aumento de la incidencia, se ve que existe inequidades en salud en los resultados y que el código postal marca las probabilidades de sobrevida a 5 años, como vemos en este gráfico. Estos son todos los cánceres y los puntos oscuros son los países de altos ingresos, los naranja los de bajo, para ver la distancia que hay en resultados. Vemos que la probabilidad de sobrevida a 5 años por todos los cánceres ronda el 60% en los países de altos ingresos y el 30% en los países de bajos ingresos. Es de casi el doble según donde uno viva. Y también destacar que hay de todos los cánceres que acá vemos, el cáncer de mama, cérvix y colon, las brechas son muy amplias, siendo que existen estrategias en estas tres patologías probadas, efectivas para reducir la mortalidad por cáncer, que son las estrategias de tamizaje poblacional, las cuales se encuentran vigentes en nuestro país. Una alternativa para reducir estas diferencias de resultados en mortalidad entre los países de altos y bajos ingresos es obedecer la línea de cuidado continuo en cáncer, que tiene todos estos componentes y que todos deben estar atendidos por la salud en cualquier país que desee implementar una política pública de control de cáncer para reducir la mortalidad, que son la prevención primaria, es decir, evitar políticas de evitar los factores de riesgo modificables, la detección temprana, tamizaje o screening, como se llama en inglés, que son los 3 programas que se encuentran actualmente implementados en Argentina, el diagnóstico y tratamientos oportunos y de calidad. Esto es muy importante porque que existan las probabilidades diagnósticas o de tratamiento, pero no se presenten en el tiempo que los pacientes lo precisen, hacen que pierdan ventanas de oportunidad a veces de alternativas curativas. Y también tener la rehabilitación y los cuidados paliativos. Esa era la situación del cáncer en la Argentina hasta fines del año 2019, donde el mundo se vio inmerso en una pandemia por coronavirus, y esto requirió adopción de diversas medidas de nivel sanitario, entre esas el confinamiento, que fue en la mayoría de los países total, y en otras parciales y valvulares. El nuestro fue ya todos sabrán y recordarán que fue una cuarentena bastante prolongada, que tuvo un buen impacto en la movilidad de las personas. Se vio, sobre todo las que tengan que ver con recreación o esparcimiento, hubo una reducción muy significativa en los movimientos y desplazamientos de las personas.
algunas características de la población en la región, características que hacen a la región de Latinoamérica diferente a la de los países desarrollados, es que la población en general es más joven. En América Latina y el Caribe es un 9% más que respecto a la de los países de ingresos altos. También el hacinamiento, el número de personas promedio por hogar es muy superior en los países de menores ingresos de la región de América Latina y el Caribe, lo cual dificulta las posibilidades de que las personas obedezcan por largo tiempo el confinamiento. O sea que como estrategia inicial sirvió, pero luego para que sea sustentable como herramienta de control de la pandemia, se vuelve insuficiente. El número de personas por hogar es 25% mayor en Latinoamérica que en los países desarrollados. También inicialmente el número de pruebas compradas por los diferentes países, si vemos por ejemplo Alemania, había comprado al inicio de la pandemia 2.500 test cada 100.000 habitantes, y los países que más habían acopiado eran Chile y Perú, bastante por debajo, menos de la mitad, y después todos los demás países eran casi despreciable el número de test cada 100.000 habitantes que se habían comprado. ¿Eso por qué es importante? Porque imposibilita, el tener tan pocos recursos para el testeo masivo, solo hacen testeos de los casos sintomáticos, y eso dificulta el control de todos los contactos estrechos de los casos. Y cuando uno puede tener una foto completa de todos los contactos, cuáles son positivos o negativos, permite el aislamiento temprano y corta la transmisión viral. También en la capacidad sanitaria, el número de camas por 100.000 habitantes, si vemos el promedio de los países de la región, eran de 2 en promedio cada 100.000 habitantes, versus por ejemplo Japón, que tenía un número muy elevado de casi 12 camas por habitante, por 100.000 habitantes, y vemos que todos los países de Latinoamérica se encuentran en 2 o por debajo de eso. Entonces, en países industrializados hay el doble de camas hospitalarias que en Latinoamérica. Igual esto se mejoró, se intentó duplicar, posiblemente esto esté un poco mejor, rondando las 4 o 6 camas cada 100.000 habitantes, pero todavía estamos lejos de otros países. Entonces, además se suman otros problemas que hacen a la cuestión del control de la pandemia, como ser que en Latinoamérica muy pocos empleados tienen seguros por desempleo, asociado a una elevada informalidad, lo que hace que la elevada informalidad y el tipo de tareas que se realizan, que normalmente son manuales, imposibilitan el teletrabajo. Además, el hacinamiento conlleva con tantas personas por hogar, es un factor que propicia la violencia doméstica o incrementa la existente. Existe incertidumbre sobre el número real de casos, ya que solo se han testeado los casos sintomáticos. Las pruebas no fueron masivas, y bueno, y esto que les decíamos del número de camas disponibles. Entonces, estamos frente a una sindemia donde se encuentra converge la suma de 2 o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes. En este caso fueron concurrentes o secuenciales en una población, y que ambas tienen interacciones biológicas, ya que exacerban el pronóstico y la carga de enfermedad de una sobre otra. Y esto es importante recordar que, como decíamos al principio, el cáncer y las crónicas no transmisibles son una pandemia que estaba en aumento, con aumento de la exposición de los factores de riesgo, con envejecimiento de la pirámide poblacional, que requería medidas urgentes para controlar esta primer pandemia, y a esta se le suma la del coronavirus, que también tiene efectos diferentes según los ingresos, es decir, los sectores de la población más vulnerables y de menores ingresos sufren en mayor medida ambas epidemias.
Y por ello es importante destacar que esta sindemia se desarrolla bajo inequidad sanitaria, están agravadas por la pobreza, estrés o violencia estructural. Entonces, ante esta situación, ¿cómo podemos organizarnos? ¿Qué podemos ofrecer para organizarnos? Y, por ejemplo, el desarrollo de consensos, la reorganización de los servicios basados en la calidad y la seguridad, elevando la vara de ser más eficientes en ofrecer servicios de mayor calidad y seguridad para los pacientes, para en nuestro caso oncológicos, y que sean seguros en cuanto a la infección por COVID y otros eventos adversos. Algunos elementos para el fortalecimiento del proceso de la toma de decisiones, por ejemplo, desarrollar y fortalecer los equipos multidisciplinarios, tener la toma de decisiones que sean informadas y centradas en el paciente, y la priorización, que surgieron múltiples guías y recomendaciones que todas daban o se alineaban en el comportamiento biológico de la enfermedad, la intención terapéutica, la magnitud del beneficio esperado con la terapia y las características propias del paciente. Un ejemplo de algún consenso multidisciplinario es este que se publicó en nuestro país a principios de la pandemia, que era en el momento que también hubo otra epidemia más, que fue la infodemia, y en ese momento, en marzo, que todas las sociedades, cada sociedad empezó a sacar algún documento de posición, alguna recomendación, y entonces desde la Asociación Argentina de Oncología convocamos a un panel multidisciplinario e intentamos arribar a un consenso de decir, bueno, estas serían las pautas mínimas de cómo encarar el control de los pacientes, el cuidado y el control de los pacientes a partir de ahora en contexto de pandemia. Y luego también hemos trabajado con la UEO, que es la Organización Mundial de Endoscopía, sobre cuándo retomar y en qué contexto y cómo retomar algunos tamizajes, por ejemplo, el de cáncer colorectal en la era COVID, y cómo ir adaptando según los recursos existentes y la época o el tiempo del COVID. También es una publicación que se hizo de una experiencia institucional, que es la telemedicina, a través es un trabajo multidisciplinario, a través de un proyecto que ya se venía llevando adelante hacía algún tiempo, el proyecto ECO, pero que en contexto de pandemia fue una oportunidad de fortalecimiento, de utilizar esta herramienta y mantener unos ateneos multidisciplinarios de manera online, con múltiples actores de las provincias, centros, y que permitió seguir encontrando la mejor chance de tratamiento y seguimiento de los pacientes oncológicos, en este caso gastrointestinal. También sé que existe un grupo similar para otra patología de cabeza y cuello que se hace en el Instituto Roffo. Entonces la priorización, esto tomado de las guías de ESMO, se recomendó en separar los pacientes con alta prioridad, mediana y baja, los de alta prioridad, cualquier condición que amenaza la vida o que dé inestabilidad clínica o que la magnitud del beneficio sea considerable, y en esto se entraban los tratamientos adyuvantes, la radioterapia, las urgencias de radioterapia y los tumores hematológicos. Y bueno, ya conocerán las otras recomendaciones que están bien explicadas y desarrolladas en las guías de ESMO. Es importante tomar en consideración los pacientes oncológicos. Al comienzo de la pandemia, de la pandemia digo bien, surgieron algunos reportes que los pacientes oncológicos eran un subgrupo de mayor riesgo para cualquier tipo de complicación grave e incluso la muerte. En este forest plot, scatter plot se llama, en verdad, reúne múltiples estudios, múltiples reportes, incluso algunos son bastante importantes, de 5.000 pacientes, 16.000 pacientes, y en todos muestran
que los pacientes sin cáncer, los pacientes sin cáncer versus los pacientes oncológicos tienen una diferencia significativa de mayor probabilidad de muerte en los que tienen cáncer versus los que no, en pacientes COVID, ¿no? Y esto es importante, ya lo van a ver un poco más adelante, para priorizar a nuestros pacientes. Esta es una foto que, si bien está un poquito desactualizada, sirve para tener un panel general de todas las tecnologías de vacuna. Esto era cuando recién se empezaron a desarrollar, hoy ya conocerán muchas de ellas que ya están en el mercado y con alto uso ya en la población general, las americanas de Pfizer, Moderna, Novavax y la de Johnson, que es la única de una única dosis, la de AstraZeneca, que es la famosa vacuna de Oxford, la rusa, que es la de Gamaleya, que es la que se usa en Argentina, que fue la primera que se empezó a usar, y después las dos chinas que llegaron al mercado, que son las de Sinopharm y la Sinovac. En cuanto a la seguridad y eficacia de las vacunas la seguridad y eficacia de las vacunas de COVID en pacientes oncológicos, existen datos limitados específicamente para pacientes oncológicos porque fue un criterio de exclusión en los ensayos clínicos iniciales. Pero se sabe que la vacunación en general, no con virus vivo atenuado ni con vectores de la replicación, es segura incluso en pacientes que estén recibiendo terapia inmunosupresora. Esto se extrapola de las vacunaciones para antigripales, por ejemplo. Y extrapolando los resultados en pacientes sin cáncer, los resultados podrían ser protectores porque el riesgo que tendrían los pacientes oncológicos es el de no efecto, como máximo, como efecto desfavorable, pero no tendrían a priori mayores efectos adversos. Por lo que el balance riesgo-beneficio sería favorable, porque por más poco que le añada de protección, ya se va a encontrar un poco en pie de igualdad que otros pacientes que reciban, que otro sujeto de la población que esté recibiendo la vacuna. Y la eficacia, si bien es aún desconocida puntualmente referida a la duración de la inmunidad, lo que se requiere es requieren un monitoreo cercano porque estamos haciendo un gran estudio de fase 4 vacunando a la población general y para lo cual se requiere que los médicos y los pacientes estén comprometidos en reportar efectos adversos o el no efecto, que también sería un efecto no deseable. En este reporte de Tony Rivas sugiere la reflexión de priorizar qué pacientes oncológicos deben recibir la vacuna en un entorno de vacunación limitado. Es decir, sabemos que las vacunas no son infinitas, que es un recurso muy preciado y que está muy limitado, por lo cual no podemos pensar que todos los pacientes oncológicos estén en el mismo riesgo. Y nos lleva a pensar y a subanalizar cuáles son los pacientes oncológicos que más se beneficiarían con la vacunación. Y esos son los pacientes que estén en tratamiento activo y con enfermedad activa. Entonces, el fundamento de vacunar en forma prioritaria a los pacientes es reducir la morbimortalidad por COVID, como vimos y les mostré en el scatter plot. Los pacientes oncológicos tienen mayor riesgo de muerte. Y la vacunación, a la vez, evitaría retrasos en la atención del cáncer y la administración de su terapia específica que esté recibiendo. Y el tratamiento de cáncer en los últimos 3 meses fue un factor de riesgo independiente de muerte. En este análisis se excluyeron los pacientes que estén recibiendo hormonoterapia. Era inmunoterapia, cirugía, radioterapia, y quimioterapia, excepto hormonoterapia. Y que los pacientes con enfermedad activa tienen riesgo significativamente mayor de presentaciones graves y muerte por COVID que aquellos cuya enfermedad se encuentra en remisión.
Así que aquí tenemos algunos criterios para decir, si pudiéramos, sería ideal vacunar a toda la población, pero si uno tiene que elegir, estos serían algunos criterios para estratificar pacientes. Y esta otra editorial de ESMO es muy importante también tenerla en consideración porque llama a vacunar a los pacientes con cáncer contra el COVID-19. Y las tres acciones que sugiere es vacunar, monitorear, es decir, reportar todos los efectos, como recién comentábamos, como cualquier estudio de fase 4, todos estamos invitados a hacerlo, y educar. Es importante que nos eduquemos para poder darle al paciente la mejor recomendación y eduquemos a la población también a reclamar cuándo corresponde y cuándo no ser vacunados, y en todas las pautas de prevención de COVID, que son las más, que ya todos conocemos, que son la del aislamiento social, la higiene y el aislamiento respiratorio. ¿Qué pasó con la vacunación en Argentina, en nuestro país? La vacunación comenzó en diciembre del año pasado. Se hizo una estima de la mitad de la población, lo que corresponde a 24 millones de personas, y hasta la fecha solo casi el 4% de la población recibió una dosis. Es decir, que todavía estamos, habiendo pasado 3 meses ya del año, todavía estamos muy lejos de que la población esté completamente vacunada. ¿Y cómo han sido las priorizaciones de diversos organismos o países? La OMS dividió en todas las fases conocidas de 1 a 3, y en la fase 1A colocó al personal de salud, en la 1B a los ancianos, y a partir de la fase 2 a los pacientes oncológicos. En Estados Unidos también la fase 1A al personal de salud, 1B a personas mayores de 65 años y pacientes oncológicos. Es decir, que el cáncer se introdujo en el plan de vacunación a partir de la fase 1B. En Australia se dio alta prioridad a al personal de salud y a todos los pacientes, a las personas con comorbilidades, las cuales fueron definidas por edad y con antecedente de cáncer. Lo mismo pasó en Europa, que se estratificó por edad y comorbilidades en las cuales se incluyó al cáncer, y otros países siguieron esa misma línea. En tanto que Argentina dividió en 7 etapas la vacunación: la etapa 1 al personal de salud, la etapa 2 y 3 según edades, mayor de 70 y entre 60 a 70 años, en la etapa 4 a las fuerzas de seguridad, y en la etapa 5, que es en la cual nos vamos a detener, que son los adultos jóvenes, pero con factores de riesgo de mal pronóstico. Y cuando definen cuáles son los factores de riesgo o de mal pronóstico, incluye a la diabetes, inclusive la no insulino dependiente, la obesidad desde grado 2 y 3, enfermedad cardiovascular, renal y o respiratoria crónica, y no está el cáncer. Es decir, que siguiendo esta recomendación o esta estratificación, después de la etapa 7, que es de otros grupos estratégicos, recién entraría, por ejemplo, una mujer de 40 años haciendo quimioterapia adyuvante o radioterapia. En tanto que la Sociedad Argentina de Infectología de Argentina hizo una recomendación que personas sometidas a cirugías mayores, luego de 2 semanas de la cirugía, serían recomendable vacunar. Todas las personas con tratamiento activo en los últimos 12 meses o que esté mejor, es ideal antes del comienzo del tratamiento activo, pero si no se pudo vacunar previo al inicio de la quimioterapia, radioterapia o lo que fuere, o inmuno, se puede vacunar dentro de los 12 meses de realizado. Y hacen una pequeña salvedad para los pacientes que estén recibiendo tratamiento de checkpoint.
no se recomienda vacunar en forma simultánea con la administración de esta terapia por el riesgo de aumentar los efectos adversos de la vacuna dentro de las 48 a 72 horas. Es decir, que fuera de esa ventana de la administración simultánea se podrían vacunar. Y este artículo es si quisiéramos decir, curioso, significativo, porque nos muestra que la aceptabilidad de la vacuna COVID entre los adultos de Estados Unidos fue cercana al 70%, sobre todo si el médico la recomendaba. Y las decisiones compartidas deben ser un estándar para discutir los beneficios y riesgos de la vacunación, evitando que los pacientes corran un doble riesgo, tanto por el cáncer o la infección, que no tengan que elegir entre si me trato o me cuido de una cosa, tengo que descuidar necesariamente la otra. Esto sobre todo porque en un principio hubo algún resquemor, alguna desconfianza respecto a qué vacuna. Todas las vacunas que están disponibles comercialmente son seguras, son efectivas. Y es mejor siempre vacunar que dejarlo al libre albedrío, a libre evolución a los pacientes. Y esto es un mapa realizado por The Economist. Es importante tener en cuenta que quienes nos ayudaban eran a los países subdesarrollados a través de distintos programas de asistencia. Eran los países que están ahora también coincidentemente más sombreados, en color más oscuro, y son los que han tenido que desviar recursos hacia el control del COVID. Así es que estos países no les va a quedar tanto margen para colaborar con los países de menos recursos. Por lo que el COVID vino a exacerbar las inequidades a través del mundo. Y este mapa nos muestra cuándo se estima que va a haber una cobertura adecuada por vacunas y la recuperación de las actividades a nivel mundial. Los que están más próximos para fines de este año, del 2021, son los Estados Unidos y los países europeos, junto a Chile, que ha tenido una buena campaña de vacunación. Los que van a estar para mediados del año que viene con cobertura son los países celestes, entre los cuales se encuentra Argentina. Para fines y terminando el 2022, los que están sombreados en naranja, y los que se supone que podría ser del 2023 en adelante son los países que están en rojo. Y para reflexionar sobre esta situación, que la producción mundial, la producción de vacunas es un cuello de botella, el 15% de la población mundial ha acaparado más del 50% de la producción mundial de vacunas, o sea, la ha comprado por adelantado, sumado a que estas vacunas tienen algunas dificultades en cuanto a logística, a cómo abastecernos de las vacunas, disponibilidad de personal de la salud para la aplicación, cuestiones de financiamiento para la compra de estas vacunas. Hubo en algún momento alguna duda sobre una o cuál vacuna. Y ¿por qué es importante tener en consideración todas estas cuestiones? Porque a mayor tiempo de cobertura con la vacuna, sobrepesa sobre la recuperación de la movilidad y la actividad económica de los distintos países. Si los países que tienen las economías avanzadas se van a recuperar a fines en el tercer trimestre el tercer cuatrimestre, de este año. En tanto que los países emergentes no se sabe, y esto genera dos riesgos. Una es que vayan apareciendo nuevas cepas para las cuales estas vacunas no sean lo suficientemente efectivas, y que se pierda la motivación sobre el cuidado de la pandemia o de la vacunación.
Y con esto doy por finalizada la charla, lo que tenía para mostrarles, y ahí tienen mis contactos por si hubiera alguna cuestión o alguna pregunta para seguir conversando o seguir pensando sobre esta sindemia en la cual nos encontramos inmersos. Muchas gracias.